Eh, bueno, cuando Javier Burgos me ha comentado anteriormente que yo he sido su profesor, ya me ha entrado así una sensación terrible de, cuánto tiempo y cómo ha pasado todo. Cuando enviamos, bueno, lo que voy a presentar aquí es una primicia, porque como pueden ver, el trabajo está en prensa, ha venido aceptado hace unos días, pero cuando lo envié aquí a Fisabio para solicitar la presentación, pues no estaba. Ha sido una aceptación relativamente reciente. Es un tema muy candente y bueno, espero que les guste. Estos son las personas que han intervenido en la investigación. Fundamentalmente hemos llevado aquí a cabo en Fisabio Salud Pública, aunque hay también en grupos de investigación del Centro Nacional de Biotecnología y del Instituto de Catálisis del Consejo en Madrid y del CEU San Pablo. Esto no pasa. Así. Bueno, primero una introducción general que es interesante. Considero respecto del tema de los microbios que pueblan nuestro cuerpo. Simplemente indicarles que aproximadamente tenemos el mismo número de células bacterianas que células individuales formando nuestro cuerpo. La ratio está demostrada que es del orden de 1 a 1. Por lo tanto, vaya por delante que tenemos una relación con nuestros microorganismos importante y como ya se pueden imaginar, pues tienen papeles fundamentales en la adecuada fisiología al funcionamiento del organismo humano. Pero tenemos quizá un cierto prejuicio, no voy a decir que no haya sido yo quien lo haya promocionado, a pensar que son extraordinariamente benéficos todos los microorganismos y que están ahí para beneficiarnos sistemáticamente. Pues miren, no, esto no va así. Los microorganismos están con nosotros, pero ellos van a su ritmo en buena medida. No quiere decir que no tengamos muchos que nos benefician, pero les puedo decir que tenemos muchos otros que, por así decirlo, van a la suya. Y esto es conveniente también que lo digamos para no magnificar, digamos, las excelencias del trabajo en el microbioma humano. O sea, que vaya por delante que yo soy incluso crítico con mi propio trabajo. Tenemos una enorme diversidad, distribución de microorganismos en diferentes partes en diferentes órganos y particularmente la fracción donde tenemos una mayor presencia de microbios es el intestino. Otra cuestión que es muy interesante y se sabe de tiempo es que los microorganismos van cambiando su composición si nos centramos fundamentalmente en el intestino, y la composición de esos microorganismos desde el nacimiento en adelante pues va cambiando, no solamente por factores que pudieran ser, por ejemplo, patologías determinadas, sino incluso desde el contexto de un funcionamiento normal, la utilización, la dieta, etcétera, pues son factores que pueden ir contribuyendo a los cambios de la microbiota en el tiempo. Pero no acabamos de entender fácilmente cómo esa microbiota se va estableciendo. Ha habido mucha discusión sobre si nacemos libres de microorganismos o no. Exactamente, nacemos libres de microorganismos en el sentido de que en el embrión, en el feto, no hay microorganismos, pero no obstante al parto, ya en el propio parto, entran microorganismos e inmediatamente en contacto con la madre empieza el proceso de colonización y así sucesivamente. Pero una cosa que hemos descubierto, por ejemplo, es que durante la infancia, o durante el periodo adulto o durante la fase de envejecimiento, estos son unos modelos que estamos desarrollando ahora,
observamos, si tomamos una especie de medida, es un modelo matemático, medida de la variabilidad de la microbiota a lo largo del tiempo, a lo largo de nuestro desarrollo, observamos que el establecimiento de la microbiota durante la niñez hasta el periodo adulto, pues si ven ahí tienen una curva hacia abajo, que es un indicador, en cierto modo, de que el proceso de establecimiento de la microbiota durante la infancia es más o menos largo, es complejo, es relativamente inestable, pero está en proceso de estabilización hasta la fase adulta. En los adultos, que está con indicación del valor A, se observa que esa microbiota está más o menos estabilizada y luego hacia la vejez se vuelve a generar esta fase de inestabilización. Bueno, no quiero entrar en los detalles de la explicación de este modelo, pero les quiero decir que tenemos las sospechas, o al menos es mi idea, de que durante la fase que somos adultos, los microbios que tenemos en fase adulta son, por así decirlo, los más adecuados para funcionar como nosotros, adultos reproductores, en una hipotética evolución de nuestra especie. Digamos, en esa fase probablemente se da un buen acoplamiento entre los mejores microbios y nosotros para, de alguna manera, tener garantizadas nuestras mejores capacidades reproductivas como especie. Pero esto es una hipótesis particular mía en la que estamos trabajando en la actualidad. Esto que les presento aquí de IAE es la cohorte con la que hemos trabajado. Es una cohorte de aproximadamente, son 30 individuos muestreados a lo largo de casi un año, en periodos mensuales, son aproximadamente 300 muestras correspondientes a niños, adultos y personas mayores, variando desde los, 2, 4 años hasta los 80 años aproximadamente. Y lo que hemos observado, como aquí les indico, son cambios en este modelo de la estabilidad de la microbiota, que nos da a entender que hay conjuntos de microorganismos que probablemente no son tan benéficos, ahora les voy a dar los detalles, pero ya voy a entrar en el resultado, como solemos pensar respecto del microbioma. Hemos hecho un análisis proteómico de todas estas muestras a las que les he comentado anteriormente y hemos visto en las proteínas sintetizadas por la microbiota, en la fracción fecal, hemos observado que efectivamente tenemos un conjunto relativamente amplio, común de proteínas a lo largo de toda la vida fabricadas por estas bacterias del intestino, pero luego existen otras, digamos, conjuntos de proteínas que son propias de cada fracción de la vida. Pero tenemos un núcleo común, lo cual, bueno, nos puede estar indicando de que sí, efectivamente existen microorganismos que están produciendo proteínas a lo largo de toda la vida que probablemente tienen, digamos, un factor benéfico en interacción con su hospedador. Pero también hay muchas otras que son específicas por grupos de edad. Cuando nos dedicamos a analizar las categorías funcionales de esas 3.475 proteínas que identificamos, por edades nos encontramos, no se ve fácilmente, pero hay dos categorías funcionales que nos encontramos discordantes de una manera sorprendente en el sentido de que se presentaban con una alta frecuencia, digamos, las proteínas correspondientes en la fase de los niños durante la infancia. Un porcentaje de esas proteínas eran aproximadamente al 50% durante la fase adulta y prácticamente esas proteínas desaparecían durante la vejez. Proteínas sintetizadas por microorganismos intestinales. Esas son las dos categorías funcionales a las que hago referencia, que como ven en la parte de arriba hace referencia al metabolismo del triptófano. Hemos encontrado dos proteínas en concreto
dos moléculas, triptófano e indol, las moléculas o los enzimas encargados de su síntesis están, digámoslo así, muy presentes, tanto las moléculas, las proteínas encargadas de la síntesis, como estas propias moléculas, el triptófano y el indol, están altamente presentes en los niños, están al 50% en los adultos y están al 0% en las personas mayores. 0%. Es decir, tenemos unas bacterias, lo estamos investigando, tenemos unas bacterias que no sabemos por qué no producen estas moléculas que, por otro lado, supongo estarán al tanto, son bastante importantes para el adecuado funcionamiento de los organismos otros. Aquí tienen las dos enzimas que hemos detectado con presencia decreciente, la triptófano-sintasa y la triptofanasa, que efectivamente son importantes moléculas promotoras de la, digamos, longevidad y, ¿de acuerdo? Y también calidad de vida, o sea, healthy lifespan, health span, lifespan. Bueno, cuando hicimos estudios del cambio con la edad de las abundancias relativas de estas enzimas en el proteoma bacteriano y también las medidas en el fluido fecal del triptófano y el indol, pues como se puede ver, observamos unas correlaciones impresionantes y una bajada, como ya les he comentado anteriormente, en la producción de estas dos moléculas y además también de las enzimas bacterianas implicadas en la síntesis de los mismos. Y que hay una relación directa entre las proteínas de las bacterias correspondientes que no están funcionando en la fase de vejez y la producción de estas moléculas en el fluido fecal, pues aquí lo tienen totalmente demostrado. La sorpresa fue, para acabar, cuando nos dimos cuenta que en modelos animales habían colegas que ya habían estado trabajando sobre este asunto de la importancia del indol y el triptófano, precisamente en reducir o minimizar lo que se llama en patología humana el síndrome de fragilidad. Pero esto aquí en modelos, en caernarditis, en drosófila, no voy a entrar en los detalles, pero midiendo propiedades relacionadas con la bajada, digamos, con el síntoma de fragilidad, se observa efectivamente que la ausencia de estas moléculas promueve fragilidad. Lo mismo en ratón. Bueno, pues, ¿qué es lo que tenemos? Pues lo que tenemos es una evidencia de que determinadas bacterias, no sabemos por qué exactamente, no están produciendo estas enzimas, o no están las bacterias, o las bacterias no están fabricando, utilizando estas enzimas para la síntesis de estas moléculas. ¿Cómo resolvemos los déficits en triptófano y en indol? Bueno, uno se las puede tomar en la dieta, pero las bacterias no están produciendo estas moléculas. Efectivamente, pues esto tiene bastante relevancia, como ya se pueden imaginar, para el tema de la utilización o, de alguna manera, el recurso a este tipo de microorganismos para, a través de determinada medicina de precisión con microorganismos, hacer tratamientos adecuados. Pero mi mensaje, porque esto es investigación muy fundamental, es que no todas las bacterias están haciendo su trabajo para ayudarnos a nosotros. Esto es lo que les quiero decir. Y podríamos pensar que debieran estar funcionando correctamente a lo largo de toda nuestra vida, pero no lo están haciendo. Aún no sabemos exactamente qué microorganismos son, etcétera, pero podemos averiguarlo. Entonces hay cuestiones, no todos los microbios de la microbiota son simbiontes. ¿Qué microbios son los responsables de esta disfunción? ¿Por qué no hacen bien su trabajo? Cómo lo resuelve el hospedador humano y, como ya les he comentado, la importancia del uso de estas moléculas en adultos y ancianos
en el tema de la fragilidad. Es decir, una investigación muy abierta y apasionante, a mí me lo parece. Bueno, pues aquí el contacto, Unidad Mixta de Investigación en Genómica y Salud, digamos el acrónimo del grupo es de Simbiosis, y muchas gracias por su atención.